Esta es la primera imagen que existe de este animal vivo. Se tomó en enero de 2019, 160 años después de que un naturalista lo describiera por primera vez, y de que el mundo diera por hecho que ya no estaba. Vas a ver 7 casos así. 7 animales que solo conocíamos por huesos, por dibujos o por un ejemplar disecado en el cajón de un museo, y que un día, delante de una cámara, volvieron a moverse. El último ocurrió en España, porque hay una diferencia enorme entre que una especie desaparezca y que simplemente dejemos de mirar. Número 7. La abeja gigante de Wallace. Imagina una abeja del tamaño de tu pulgar, 4 veces mayor que una abeja doméstica, negra, con más de 6 centímetros de envergadura y unas mandíbulas enormes y curvadas como las de un ciervo volante. No las usa para pelear, arranca resina de los árboles y forra con ella su nido, que construye dentro de un termitero vivo. La vio Alfred Russel Wallace, el naturalista que llegó a la evolución a la vez que Darwin, en 1858, en la isla de Bacan. La describió como un gran insecto negro parecido a una avispa, con mandíbulas inmensas. Y después de aquello, nada. Un siglo entero de silencio. En 1981, el entomólogo Adam Messer volvió a encontrarla en las Molucas del Norte y volvió a esfumarse otros 38 años. Mientras tanto, un ejemplar muerto llegaba a venderse por miles de dólares en una subasta por Internet. El 25 de enero de 2019, un equipo llevaba 5 días abriendo termiteros bajo la lluvia sin encontrar nada. Era el último día. El guía local señaló un nido a 2,5 metros del suelo, con un agujero brillante de resina. El fotógrafo Clay Bolt trepó, iluminó el hueco, y dentro había una hembra viva. La sacaron con una brizna de hierba, la filmaron volando delante del nido y la soltaron. Lo que estás viendo es ese momento, las primeras imágenes de una abeja gigante de Wallace viva. 160 años de espera para unos minutos de película. Y lo más importante que hicieron aquel día fue dejarla marchar. A la abeja, al menos, alguien la había tenido en la mano. Al siguiente lo dieron oficialmente por extinguido en 1909, y durante 120 años nadie dijo siquiera haberlo visto. Número 6. El potoró de Gilbert. Imagina un canguro del tamaño de un conejo, nocturno, del color de la tierra mojada, con unas garras curvas para escarbar. Casi todo lo que come son hongos subterráneos. Los huele bajo el suelo, los desentierra y sigue su camino por túneles abiertos en el matorral más espeso de la costa australiana. Lo recolectó John Gilbert en 1840, en el sur de Australia Occidental. Los últimos ejemplares se recogieron en la década de 1870. Después, nada. Llegaron los gatos, llegaron los zorros, la costa se llenó de granjas y de incendios, y en 1909 un naturalista escribió que ya no existía. Nadie lo discutió durante 85 años. Diciembre de 1994. Elizabeth Sinclair estudia wallabies en la reserva de Two People's Bay, cerca de Albany. Revisa sus trampas y en una hay un animal que no encaja con nada. Ella misma lo contó. Pensó que era imposible, que aquella era la reserva más estudiada de Australia Occidental. Comparó el cráneo con los esqueletos del museo. Era él. Las imágenes que ves son de aquellos primeros animales, el marsupial más raro del mundo, fotografiado por fin con vida. Y hay un detalle que casi nadie cuenta. Aquella reserva existía por accidente. En 1961, un naturalista de Albany, Harley Webster, había encontrado allí otro animal dado por muerto, un pájaro llamado matorralero ruidoso, desaparecido de los registros desde hacía 72 años. En ese punto exacto, iban a construir un pueblo entero. Se paró el proyecto y en 1967 se declaró la reserva. Una especie resucitada salvó, sin saberlo, a otra. Aunque volver no significa estar a salvo. En noviembre de 2015, un incendio arrasó el 90% de su hábitat y mató a unos 15 de los 20 que quedaban allí. 7 se rescataron a tiempo. Hoy hay alrededor de 120, repartidos también en 2 islas. Y esto solo acaba de empezar, porque al potoró lo encontraron en una trampa, en tierra firme. Del siguiente solo teníamos 3 pájaros disecados en 2 museos de Europa. Número 5. El petrel de tormenta neozelandés. Imagina un ave marina más pequeña que una paloma, blanca y negra, con unas patas larguísimas que arrastra por el mar como si caminara sobre el agua.
Solo se acerca a tierra de noche y anida bajo el suelo. Un animal diseñado para no ser visto. Todo lo que teníamos eran 3 pájaros muertos. 2 los capturó en 1827 la expedición francesa del Astrolabe frente a Nueva Zelanda y siguen en el Museo de París. El tercero llegó al Museo de Londres en 1895. Ese es todo el rastro. Durante el siglo XX, entero se dio por extinguido, porque no había nada que discutir. El 25 de enero de 2003, unos observadores de aves navegaban frente a la península de Coromandel cuando vieron un petrel que no cuadraba. Las fotos salieron malas. Publicaron lo que tenían y Medio Mundo Ornitológico les dijo que se equivocaban de especie. El 17 de noviembre de ese mismo año, Bob Flood y Brian Thomas salieron al Golfo de Hauraki y se encontraron con entre 10 y 20 de aquellos pájaros a la vez. Esta vez, las fotos salieron nítidas. Y esta vez hubo vídeo. 176 años después de los ejemplares de París, alguien filmó por fin esta especie viva. Quedaba lo más difícil. Si estaban vivos, ¿dónde criaban? Un ave marina sin colonia conocida no se puede proteger. Tardaron 10 años. Capturaron ejemplares en alta mar con redes lanzadas desde una lancha, les pusieron emisores diminutos y los siguieron. En febrero de 2013 llegaron a un valle empinado de la isla de Gauturu. Allí estaban los nidos, huevos y pollos de esta especie vistos por primera vez. Habían sobrevivido en una isla con gatos y con ratas. Los gatos se erradicaron en los 80, las ratas en 2004. Hoy se calculan unas 1.600 aves. A este pájaro lo salvó una isla. Al siguiente lo salvó que su isla fuera tan pequeña y tan inhóspita que a nadie le mereció la pena pisarla. Número 4. El eslizón terrible. Imagina un lagarto de medio metro de escamas brillantes arrastrándose entre las rocas de un islote del Pacífico. Y ahora imagina que abre la boca, porque tiene los dientes largos, curvados y afilados como colmillos. Los eslizones grandes del mundo suelen comer fruta y hojas. Este come cangrejos de tierra y los parte con una de las mordidas más potentes medidas en un lagarto de su tamaño. De él existía un solo ejemplar. 1. Lo recogió hacia 1870 un botánico francés, Benjamin Balança, en algún punto indeterminado de Nueva Caledonia y acabó en un frasco del Museo de París. En 1876 lo describieron como especie nueva. Ni siquiera quedó anotado dónde lo había cogido. Después, el vacío. Ni un avistamiento, ni un hueso, ni un rumor. 130 años en los que la especie figuraba en los catálogos con una sola línea. Extinguida. Diciembre de 2003. Ivan Inech, herpetólogo del Museo de París, no estaba buscando este animal. Estaba en una expedición sobre serpientes marinas en un islote frente a la isla de los Pinos. Y allí, entre las rocas, había un eslizón enorme con aquellos dientes imposibles de confundir. Lo cogió con las manos, lo midió, casi 50 centímetros, lo fotografiaron, lo grabaron en vídeo y lo devolvieron a las rocas. Estas son esas imágenes, las únicas del segundo ejemplar conocido de la especie, 133 años después del primero. Desde entonces se han visto unos pocos más, siempre en la misma zona. Un puñado de islotes que, sumados, no llegan al kilómetro cuadrado. Los investigadores se niegan a publicar el nombre exacto del islote, y con razón. En 2018, alguien recolectó un ejemplar de forma ilegal. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Cuántos quedan ahí? Nadie lo sabe. Y quizás sea mejor así. Los 4 que llevas tienen algo en común. Alguien, en algún momento, los tuvo delante y pudo describirlos. A partir de aquí no. Llevas 4. Y los 3 que quedan son, de lejos, los más difíciles de creer. Porque de los 4 anteriores existía al menos un ejemplar guardado en un cajón. De estos 3, cuando aparecieron, lo único que teníamos eran huesos. Número 3. El murciélago de Bulmer. Imagina una cueva abierta en la pared de una montaña de Nueva Guinea a 2.400 metros de altitud. Y al anochecer, miles de murciélagos negros saliendo en espiral. Tienen la espalda desnuda, sin pelo, porque las alas se les unen en el centro del lomo. En 1960, la arqueóloga Susan Bulmer excavaba un abrigo en las tierras altas de Chimbu, buscando restos de la comida de los primeros habitantes de la isla. Entre los huesos quemados apareció una mandíbula de Mindubeson, murciélago que no encajaba con ninguna especie viva. El zoólogo James Menzies la describió como un género nuevo para la ciencia. Los huesos tenían 12.000 años
y a partir de hace unos 9000 dejaban de aparecer. Se había extinguido al final de la glaciación. Solo que en 1975 un antropólogo que trabajaba con el pueblo Wopkaymin oyó hablar de una cueva llamada Luplupwintem, llena de murciélagos enormes. Fue, y allí estaban, vivos, por miles. Y aquí llega la parte que duele. Ese mismo año llegó dinero a la zona por una mina cercana y con el dinero cuerdas y escopetas. La cueva, protegida hasta entonces por su propia inaccesibilidad, se pudo bajar y se pudo disparar dentro. Cuando los científicos volvieron en 1977, salieron 2 murciélagos. 2. En los años 80, ninguno. Tim Flannery, un zoólogo australiano, lo buscó casi una década por aquellas montañas. En 1990 se dio por vencido y escribió que ya no estaba. 2 años después le llegó el dato de que alguien lo había visto vivo en 1984 y subió una última vez. En 1992, con su colega Lester Seri, montó una red en la boca de Luplupwintem y capturó un ejemplar. Aquella noche contaron más de 100 saliendo a volar. La fotografía que ves es de aquel viaje. La cara de un animal que durante 12.000 años había sido solo una mandíbula rota dentro de una caja. Los Wopkaymin, dueños de aquella tierra, reafirmaron la prohibición de cazar en la cueva. Sigue siendo la única colonia conocida del planeta. 12.000 años es mucho tiempo. El siguiente animal llevaba fuera del mundo 1 millón. Número 2. La rana pintada del Hula. Imagina un valle en el norte de Israel ocupado por un lago poco profundo y kilómetros de papiro. En los años 50 se drenó entero para ganar tierra de cultivo. Se secó el lago, se quemó la turba y con el agua desaparecieron del valle más de 100 especies de animales. Una de ellas era una rana pequeña, de apenas 6 centímetros, discreta por arriba y espectacular por debajo, el vientre negro salpicado de puntos blancos, como un cielo nocturno del revés. De ella se habían encontrado 5 ejemplares en toda la historia, el último en 1955. Se buscó durante décadas y no apareció nunca más. En 1996, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la declaró extinta, el primer anfibio del mundo con esa etiqueta oficial. En 2011 el valle ya no era el de los años 50, se había rehidratado parte de los antiguos pantanos. Un guarda llamado Joram Malka hacía una patrulla rutinaria cuando algo saltó delante de él y no lo reconoció. Lo atrapó con la mano, le dio la vuelta y vio el vientre negro con puntos blancos. Y entonces llegó el giro de verdad. En 2013 se publicó el análisis del esqueleto y del ADN, y el resultado no era el que esperaba nadie. Aquella rana no pertenecía al género en el que la habíamos metido. Pertenecía a Latonia, un género que en Europa conocemos solo por fósiles y que desapareció del registro hace alrededor de 1 millón de años. Dicho de otra forma, no habíamos recuperado una especie. Habíamos recuperado un género entero que dábamos por muerto desde el Pleistoceno. Y aquí conviene ser exacto, porque es lo justo. Esta rana no llevaba siglos desaparecida, llevaba 56 años. Su linaje, en cambio, llevaba 1 millón. Estuvo todo ese tiempo en un valle diminuto, sobreviviendo a que le quitaran el agua, mientras nosotros la buscábamos en el sitio equivocado del árbol de la vida. Y llegamos al que te prometí al principio, porque el último de esta lista no pasó en Israel, ni en Nueva Guinea, ni en un islote del Pacífico. Pasó a unos kilómetros de una playa donde aquel verano había turistas tomando el sol. Número 1. El lagarto gigante de La Gomera. Imagina un lagarto oscuro y macizo, con la cabeza ancha y ocelos azules en los costados, tomando el sol en una pared de roca sobre el mar. Los que se han medido hoy rondan el medio metro. Los huesos antiguos dicen que llegó a pasar del metro. En una isla sin depredadores, un lagarto puede permitirse ser un gigante, y eso, durante generaciones, fue todo lo que tuvimos de él. Huesos repartidos por media isla. Llegaron los humanos hace unos 3000 años, y sobre todo los colonos europeos desde el siglo XV, con sus gatos y sus ratas. El lagarto desapareció de la vida de la isla y de cualquier registro. En 1985 se le puso nombre a partir de aquellos huesos, en 1900 honor al geólogo canario Telésforo Bravo, y se archivó donde se archivan las especies que ya no están. Pero en Valle Gran Rey había vecinos que decían otra cosa, que ellos los habían visto, que al pie del Risco de la América había lagartos grandes. Uno de ellos, Manuel Gámez, insistió lo suficiente como para que un equipo de la Universidad de La Laguna decidiera ir a mirar.
La América es un risco casi vertical que cae sobre el mar. Difícil para las personas, imposible para los gatos. Exactamente el tipo de sitio donde un animal acorralado puede aguantar sin que nadie se entere. En el verano de 1999 los encontraron, apenas una docena, agarrados a una pared de roca. Las imágenes que estás viendo son de aquel reencuentro. Un lagarto gigante de La Gomera vivo, más de 100 años después de que dejara de aparecer en ningún registro. Y no era la primera vez que Canarias hacía esto. En El Hierro, otro lagarto gigante se había dado por extinguido en los años 30, cuando se acabaron los ejemplares del roque chico de Salmor a fuerza de coleccionistas. A mediados de los 70 apareció una población superviviente en otro risco, la fuga de Gorreta. También allí lo sabían antes los cabreros que los científicos. Entre 1999 y 2000 se capturaron 9 fundadores para arrancar un centro de recuperación. Criaron por primera vez en 2001 y en el risco se llegaron a contar unos 160 animales. Sigue en peligro crítico, pero está vivo. Y estuvo ahí todo el tiempo, mientras abajo a media hora de camino la gente aparcaba el coche y se iba a la playa. Lo que abre una pregunta incómoda. ¿Cuántas especies más siguen ahí fuera en un risco que nadie escala o en una cueva que nadie visita, esperando a que alguien haga caso a un vecino? 7 animales. 7 veces que escribimos una fecha final y la Tierra la tachó. Y fíjate en lo que se repite. Ninguno volvió solo. Volvieron porque un guarda miró 2 veces, porque una bióloga revisó una trampa, porque un fotógrafo abrió un termitero más, porque alguien creyó a un vecino de Valle Gran Rey. Dar una especie por perdida es una decisión nuestra. A veces, la equivocada. Dime en los comentarios cuál de los 7 te ha dejado más tocado. Los leo todos. Y suscríbete para no perderte las próximas historias. YouTube cree que te va a encantar el vídeo que tienes en pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.